de los Juegos Olímpicos, ¿no les parece que sea una señal del sistema o del Estado profundo, que ya sabemos que lo manejan los sionistas, Hazaros Ashkenazis, diciéndonos, chicos, ya les ganamos, controlamos todo, ya hubo guerra, ya hubo pestes, ya está el anticristo, es solo cuestión de tiempo para que todo se revele? Bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino la sinagoga de Satanás. Vivimos encerrados en un cubo artificial de información tras información, opinión, datos y acontecimientos, muchas veces totalmente irrelevantes para nuestras vidas. Constantemente estamos sometidos a estímulos muy fuertes que hacen que la noticia relevante del ayer sea completamente opacada por la noticia relevante de hoy, y así sucesivamente. Por lo general, estamos tan ocupados en sobrevivir que no prestamos atención a los pequeños detalles que se nos exhiben a diario y que pueden marcar el inicio de eventos que sucederían pronto. Ya lo decía el que estuvo muerto y vivió. Bienaventurado el que lee y oye las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Yo sé muy bien que entro un tantito fuera de tiempo en esto, pero la gran noticia relevante de hace unos días fue la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024 y su polémica representación de la última cena con personajes transexuales. Esto obviamente ha causado la indignación de católicos, de evangélicos y demás personas de bien, que ven en estos actos una especie de burla o interpretación grotesca de un ícono muy significativo de la fe. Entre paréntesis, es muy llamativo que siempre se burlen de los cristianos y musulmanes, pero nunca del sionismo o del judaísmo, porque eso sí el sistema considera que es ofensivo. Fíjense ustedes. En lo personal, esto sí fue una burla, pero no me indigna demasiado, pues es una bicoca que el sistema tira para que sus idiotas útiles fomenten la división de opiniones y desvíen la atención de temas verdaderamente importantes. Notarán que siempre que aparece un tema importante, los influencers y los medios centran toda su atención en temas como estos, pero nunca en estos. Simplemente no veo a los Laje, a los Danan, a los Márquez y otros defensores de la libertad hablar de este tema. Ellos están más concentrados en los homosexuales y en la ideología woke, librando esa estúpida batalla cultural que opinando sobre los temas verdaderamente serios. Pero no es de extrañar, ya que son sionistas declarados o reciben plata de fundaciones sionistas. Se puede dar un montón de significaciones a esta representación de la última cena, pero a mi criterio lo más importante de toda esta puesta en escena grotesca del sistema es el caballo blanco o plateado que cabalga sobre el río Sena. La simbología que hay en esto es muy fuerte y no veo a nadie hablando de esto.
ya sea por ignorancia o conveniencia. Esto, mis queridos chiquillos y chiquillas, puede ser un aviso muy, pero muy importante y claro de lo que en un futuro no muy lejano puede llegar a pasar. Pero bueno, es preferible seguir hablando y peleando la batalla cultural contra los pobres, pobres, no me sale, pobres, progres, que prestarle atención a los verdaderos puntos importantes. Fíjense que el caballo blanco, al que lo presentaron de manera imponente, como haciéndole mucho énfasis, sin ningún tipo de sutilezas, representa a uno de los cuatro jinetes del Apocalipsis. En esto hay que tener mucho cuidado porque puede ser interpretado de dos formas. Lo primero que me vino a la mente cuando apareció este caballo fue al primer jinete del Apocalipsis, que representa a la guerra o al anticristo. Un caballo blanco con un jinete llevando o portando un arco, una flecha. Fíjense lo que dice las Sagradas Escrituras. Cuando abrió el primer sello, oí al primer ser viviente que decía, ven, miré y vi un caballo blanco, y el que lo montaba, sobre él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió vencedor para vencer. Esto podría llegar a significar que la humanidad está a las puertas de recibir a su falso Salvador, a su falso Mesías. Y atiendan, o fíjense mejor dicho, o presten atención a toda esta parafernalia que obra en torno a la figura de Trump, que se podría decir, o se podría indicar como el prototipo de un falso Mesías, ya que el tipo es un vencedor de la vida, ha derrotado a todos sus adversarios, ha superado todos los obstáculos, ¿verdad?, que la vida le ha impuesto, es un triunfador literal de la vida, trajo paz al mundo cuando le tocó dirigir el destino de la humanidad desde el sillón presidencial de la oficina oval y es considerado como la figura política más importante de la actualidad y me atrevería a decir que de la última década. Por ende, creo que podría aplicársele la figura del anticristo a Trump. Y para que no me llamen loco y para que puedan entender esta teoría, basta con ver toda la campaña político-religiosa que hay en torno al movimiento Strong de Larga 424. Que magistralmente toda esta teoría se encuentra resumida y explicada en este maravilloso video que les dejo en la descripción de los hermanos Barea, los españoles, que quiero que lo vean y ahí comprenderán toda la situación, ya que yo no puedo agregar nada más a semejante y épica explicación sobre esta teoría que lo tiene a Trump como el Mesías. Pero no sé si la figura del anticristo o del primer jinete es aplicable en un 100% al jinete visto en la presentación de los Juegos Olímpicos, ya que me da la impresión que se ajusta más a la figura del último jinete del Apocalipsis. Escuchen esto. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte,
y el Hades le seguía. Y le fue dada la potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Y tal vez me estarán diciendo que soy un daltónico de mierda, que confunde el amarillo con el plateado. Pero antes de desarrollar el tema, vean ustedes que las representaciones artísticas, como las distintas interpretaciones que se le da al libro de las revelaciones, el cual es un libro alegórico y simbólico a la muerte, o sea, las representaciones que se le da a la muerte, siempre se la representa o se la exhibe con tonos pálidos. En un material que encontré referente al tema, y lo que veremos ahora, decía que el color del cuarto caballo se escribe como, no sé cómo se pronuncia esta palabra, les dejo aquí, del original griego, que a menudo se traduce como pálido. Sin embargo, también puede ser traducido como cenizo, amarillento o verdoso, pero siempre tiene que reflejar la palidez enfermiza de un cadáver. Y noten este detalle. Con la llegada del jinete que monta este cuarto caballo, se resume las consecuencias o impacto de los tres primeros jinetes. Trae por espada plagas, pestilencia, y en otras palabras es el jinete que recoge la cosecha de lo que ha sembrado los primeros tres jinetes del Apocalipsis. Recuerden que el Apocalipsis fue escrito en griego por el apóstol Juan en la isla de Patmos, una isla griega del mar Egeo. Por ende, y dados los hechos, bien podría tomarse al jinete presentado en la apertura de los Juegos Olímpicos como a la muerte, aquella que recoge las cosechas del trabajo de los otros jinetes y que, como dijimos, tiene potestad sobre la cuarta parte del mundo. Ahora, enfoquémonos sobre este preciso punto del texto bíblico que dice, y le fue dada la potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Qué se suele decir en temas geopolíticos y conspiranoicos? ¿Qué es lo que más se difunde? Que un grupo muy reducido de personas maneja el mundo. Hace más de 200 años que ocurre esto y que las decisiones de la humanidad son tomadas por un puñado de familias. Familias que han generado guerras, patrocinado hambrunas, mejor dicho, bueno, patrocinado puede ser, ¿verdad? Pero propiciado hambrunas, han realizado colapsos económicos, desastres sociales, pobreza, esclavitud y pestes. Creo que queda claro hacia dónde voy, ¿verdad? Pero ahora noten el detalle de que la élite forma parte de un grupo político que usa a la religión como guía para su accionar. Y estamos hablando del sionismo como movimiento político. Y el sionismo tiene una particularidad que es la de aglutinar a personas muy influyentes, no a güey cornetas como nosotros, a su organización. Que, dicho sea de paso, pueden ser judíos o no. Por favor, tengan presente este detalle de los no judíos. Ténganlo bien presente. Guardar relación con lo que dijimos al principio del video. Fíjense ustedes que Trump no es judío, pero apoya al sionismo. Biden y Kamala Harris no son judíos, pero apoyan al sionismo. Milei no es judío, pero apoya al sionismo. Y la mayoría de iglesias evangélicas cristianas son o responden
a ideales sionistas. Y por lo general, a la mayoría de personalidades y celebridades que vemos en los medios suelen simpatizar con el sionismo. Ahora, el fundador del sionismo es Teodoro Herzl, que da la casualidad, nació en el Imperio Austrohúngaro, en Budapest más precisamente. Y muchos de los referentes sionistas que financian, hacen apología, lobby y política, si bien son judíos, no son semitas. Son de ramas házaras ashkenazis, es decir, son judíos europeos. Y les dejo un corte de una entrevista realizada por Alfredo Jalife, que en 30 segundos aporta muchísima más luz sobre el tema que este tarado que les está hablando. Los házaros es una tribu centroasiática de origen turco-mongol que estuvo alrededor del Mar Negro. Básicamente era su dominio. Y eran unos mercenarios que usaban el imperio bizantino contra los omeyas en una fase, y luego lo fueron usados por el imperio bizantino contra los sasánidas de Persia. ¿Sí? Y luego en el siglo VIII, después de Cristo, el siglo VIII, sus líderes, básicamente, y ahí ya empieza ahí un poco la controversia, ¿no? Se convirtieron al judaísmo, a la religión, no siendo de la etnia judía, eso es fundamental entenderlo. Se recorrió la religión, lo cual supuestamente era inaceptable, pero en ese momento se dio y ya. Ahora enfaticemos, la cúpula judía con más poder y la que supuestamente controla el mundo es de origen europeo y no tienen lazos semíticos. No pertenecieron a las ramas judías originales de Palestina. Esta rama europea es la que aboga mayoritariamente por el regreso masivo a Israel del pueblo judío y aboga por la construcción del tercer templo, es decir, que se cumpla la profecía establecida en el Talmud o en la Torah. Son estas ramas judías las que manejan el sistema con sus diferentes ursinas de poder, que casualmente todas responden a los mismos ideales que podríamos decir manejan a más de la cuarta parte de la población por medio de sus muñequitos establecidos en cada país, por medio de sus medios de comunicación, aparte de que financiaron o financia a ambos bandos de cuánto conflicto se haya generado en el planeta, caso Rothschild y los demás banqueros. Y antes, quiero hacer mención de algo muy importante, de que en las Sagradas Escrituras, en el momento o antes de que se rompan los sellos en el libro de las Revelaciones, aparece esta frase que no en vano la mencioné en el principio del video y que vale la pena recordar. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Ahora bien, escuchando esto, ninguna de las personas mencionadas y que son militantes del sionismo pueden ser considerados judíos per se, pues estas personas y todo el movimiento sionista están cometiendo, según el libro de las Revelaciones, actos de blasfemia. De hecho, los házaros, diagonal askenazis, tienen dos sinagogas para practicar los ritos tradicionales sefardíes y los nuevos ritos sionistas
que tienen, dicho sea de paso, su propia lengua, su propia manera de escribir, y por lo tanto se le puede aplicar perfectamente el tema de lo de las sinagogas de Satanás. Entonces, volviendo a París 2024, los falsos judíos blasfemos son los que nos están diciendo, los que están diciéndole al mundo, ya ganamos. Les presentamos al cuarto jinete del Apocalipsis. Y lo descrito en la Biblia, señoras y señores, en el libro de las Revelaciones, es lo que está pasando o va a pasar. Nos están diciendo prácticamente que ellos ya nos ganaron. Esto que vimos en la inauguración de los Juegos Olímpicos, ¿no les parece que sea una señal del sistema o del Estado profundo, que ya sabemos que lo manejan los sionistas, Hazaros Ashkenazis, diciéndonos, chicos, ya les ganamos, controlamos todo, ya hubo guerra, ya hubo pestes, ya está el anticristo, es solo cuestión de tiempo para que todo se revele. O tal vez, dada la simbología del caballo blanco, nos están diciendo que pasaremos hambre. Es decir, no moriremos técnicamente, pero dejaremos de comer ciertos alimentos como la carne, empezaremos a comer hamburguesas vegetarianas, haremos de aquí en más asados con carne sintética. Eso nos podría a su vez enfermar por el hecho de no consumir las proteínas de la carne y con todos los transgénicos de los alimentos procesados y todos los químicos que hay en los cereales, en el trigo, en el arroz, en el azúcar, producirán mortandad en la tierra, como bien dice en la apertura del cuarto sello. Solo fíjense en toda la controversia que hay en torno a la organización de los Juegos. En la Villa Olímpica no había aire acondicionado, había escasez de alimentos, no había carne, la carne parecería ser que se servía cruda a propósito para evitar su consumo, sin servicios básicos, sin camas, etcétera, etcétera. Todo programado para vivir peor. ¿O será que las fieras que nos destruirán sean los mosquitos? Me río de esto, alterados genéticamente, que propagan el dengue, el Zika, el chikungunya. ¿O serán los muñequitos del sistema que nos torturan con sus políticas de muerte, disfrazadas de ayudas sociales y libertad económica? ¿No serán estos las verdaderas fieras de la profecía apocalíptica? Al sistema le gusta dejar su huella sutil. Le gusta avisarnos de los acontecimientos venideros por medio de pequeños detalles. Les gusta jugar con nosotros. Nosotros somos su presa y como los gatos les gusta jugar con su alimento. Hasta me atrevería a decir que tienen un gesto de caballerosidad al avisarnos de cuál será su jugada. Pero nosotros estamos ciegos o no queremos ver. Amigos míos, en nosotros está la clave para entender lo que verdaderamente ocurre. El que tiene oído que oiga lo que el Espíritu nos dice. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto está al alcance de nuestras manos, chiquillos y chiquillas. Que el Señor incognoscible me los proteja y si les gustó el video, suscríbanse a esta humilde y artesanal forma de hacer videos. Denle like, comenten, que es importante tener una versión
más de la realidad. Sin más, me despido y que sea hasta la próxima.